Buenos días a todos. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Miguel Hernández, Martín Hernández, Paloma Montserrat Hernández, José Gaitán, Carmen Torres, Rogelio Martínez Millán, a 8 meses de fallecimiento, Montserrat Escutia Villaseñor, en memoria de su cumpleaños. Todos ellos difuntos. También pedimos por la salud de Anayil Escutia y en acción de gracias por el cumpleaños de Miguel Hernández Hernández. Nos disponemos para celebrar la Santa Misa en este domingo segundo del tiempo ordinario y inicio también de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Con alguna de las celebraciones de esta semana, más la del próximo domingo, ganaremos la indulgencia plenaria, así que con esa intención les pido que participemos de la Santa Misa, pidiendo por la unidad de todos los cristianos. Miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos.
Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corintio, a todos ustedes y a quienes Dios santifica en Cristo y que son pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios.
aquel que es la palabra se hizo hombre y habita entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijo de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Una vez que Juan bautiza a Jesús, da testimonio de que Él es el Hijo de Dios y lo señala como el Cordero. Vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclama: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pues bien, ese Cordero de Dios, ese Hijo de Dios, como el Padre lo anuncia en el bautismo y como San Juan mismo testimonia esa filiación, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y valdría la pena que nos detuviéramos en esta hermosa imagen del Cordero, porque si bien Cristo se presenta como el buen pastor en el Evangelio de San Juan, también Jesús es el Cordero de Dios. Los borreguitos son animales muy dóciles, sobre todo que en el momento de su muerte prácticamente no hacen ruido. Cuando se mata a un borrego, a un corderito, pues son animales muy mansos
que generalmente pues ahí mueren en el silencio. Y por eso Jesús es el Cordero de Dios, porque Él es la víctima que se inmola en sacrificio para salvación de todos nosotros. Si vamos a la raíz de esa imagen, contemplaremos también al pueblo de Israel que es liberado de el poder de Egipto, del faraón, y la noche en que celebran la Pascua, es decir, el paso del Señor, tienen que inmolar precisamente el cordero y se tienen que comer pues la carne y utilizar la sangre para rociar las jambas de la puerta, y así el ángel exterminador no podría llevarse a los primogénitos del pueblo. Y por eso pues muere hasta el hijo del faraón, porque pues él no estaba protegido con la sangre del cordero. Entonces, desde ahí, el cordero tiene un significado muy especial para el pueblo. Es el alimento en el que pueden celebrar la Pascua, y Cristo sustituye a ese cordero porque Él es el Cordero único que es agradable al Padre. No es casualidad entonces que cuando nace Jesús vayan los pastores a toda prisa y pues en los nacimientos se representa esta imagen con los borreguitos, con los corderos, porque ya desde entonces se nos está diciendo cuál es la misión de ese niño recién nacido. Él será el Cordero de Dios. Él es más bien el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué es ese Cordero? Pues resulta que también en el Evangelio de San Juan pues se nos narra esa muerte de Cristo pues de una manera muy misteriosa, muy simbólica. Cristo muere a las 3 de la tarde y es la hora en que se inmola al cordero en el templo. Fíjense nada más, no es nada más porque se murió a las 3 y ya. Era la hora en que se sacrificaban a los corderitos para la Pascua. Por eso Jesús muere a las 3 de la tarde, porque era la hora del sacrificio. Entonces, por eso Jesús es el Cordero de Dios por excelencia, porque Él es el que quita ese pecado. La gente pues llevaba a los corderitos al templo para sacrificarlos, para expiar sus pecados. Pero con el Cordero de Dios, el único agradable al Padre, comienza un nuevo sacrificio, una nueva oblación, un nuevo ritual. Y es lo que hacemos en cada Santa Misa. ¿Qué decimos antes de comulgar? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Y por eso el velo del templo se rasga a la mitad, porque se acaban los ritos. Dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó en 2 cuando Jesús muere, porque nos está diciendo que termina ya ese sacrificio antiguo, porque está pagada la deuda con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, ese niño, ese corderito, es el que el Padre ha preparado para ese sacrificio. Él es pues el Cordero inmolado, que ya después el mismo San Juan en el libro del Apocalipsis lo mostrará como el Cordero Inmaculado que ha sido inmolado por nosotros, pero que está de pie, es decir, ha resucitado. Bueno, entonces para que pues hoy nos llevemos nosotros esa hermosa imagen del Cordero, y cómo pues por eso no es nada más para que sea bonito el nacimiento, vea que los corderitos, no, porque nos está recordando cuál es la misión de Jesús. Él será el Cordero, el verdadero pastor. Por eso decimos en el canto que ha sido a su vez, ¿verdad?, pastor
y Cordero al mismo tiempo, el que quita el pecado del mundo. Y pues ese Cordero inocente, inmaculado y santo nos lleva también a mirar cómo el sufrimiento de los inocentes viene a ser un misterio muy grande, del cual Jesús hace partícipes a aquellos de alma limpia. Hay gente que sufre mucho en el mundo, yo creo que todos, pues de alguna manera sufrimos, cada uno a su modo, cada uno en su forma, pero llevamos de alguna manera esa espina de la cual participamos de la pasión de Jesús. Sin embargo, hay almas puras e inocentes que son las que sufren más, son esas almas víctimas en las que Jesús prolonga su pasión en el mundo, en el tiempo y en el espacio. Las hace partícipes de esa ofrenda agradable al Padre. Y por ejemplo, pensemos en muchos niños que sufren de una manera injusta. Por ejemplo, por decir un ejemplo. Ellos entonces son esa perla preciosa que entran a formar parte del misterio de la pasión de Cristo y que en ese gran misterio, por su inocencia, por su limpieza de corazón, vienen también a ser parte de la víctima que agrada al Padre, que es Cristo Jesús. Entonces, el ladrón que decía en la pasión de Cristo, pues nosotros estamos pagando lo que merecemos por lo que hemos hecho, pero él ningún mal ha hecho. Ahí lo dice, él ningún mal ha hecho. Pues hay gente que uno dice, bueno, estas almas, ¿verdad? Esta pobre alma, ¿qué habrá hecho? Pues no solamente sufre el que la paga, también sufre el que no la debe. Y ese valor del sacrificio, pues es muy valioso a los ojos de Dios, muy valioso. Porque ahí nos está recordando Cristo que Él, como víctima inocente, prolonga esa ofrenda al Padre en aquellos que más se parecen a Él. Así es. Pues es un gran misterio, como vemos, el sufrimiento, que en el Cordero de Dios, pues encontramos una respuesta. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué la gente buena padece? Pues ahí está la respuesta, en el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, pues cuando de alguna manera nos sintamos nosotros así, también demos gracias a Dios de que nos hace partícipes de esa pasión, que nos hace experimentar, aunque sea un poquito, de lo que el Cordero Inmaculado padeció por ti y por mí en la cruz. Pues que el Señor nos ayude a vivir cada Santa Misa, pues en esa unión con Cristo, y pedirle que efectivamente nos purifique de todos los pecados. Hay una imagen muy bonita que hemos mandado a hacer ahora para el estandarte de la vela perpetua, y es precisamente la custodia con la hostia consagrada y unos ángeles alrededor. Pero abajo de la custodia está el corderito, y está el corderito encima de la cruz. Es muy bonita la imagen, está el cordero encima. Pues esa cruz se representa también en el altar donde se ofrece Cristo en sacrificio, porque el altar representa la cruz y es ahí donde se ofrece al Padre. Pues que nosotros, queridos hermanos, en este domingo
en el que pedimos ya por la unidad de los cristianos, encontremos en ese Cordero la fuerza del Espíritu Santo para poder también manifestar esa unidad de la que Cristo quiere hacernos partícipes. Él en la noche de la última cena pide esa gracia al Padre, que todos seamos uno en Cristo. Y por eso la comunión, después de que se dice ese es el Cordero de Dios, se da la comunión, pues nos recuerda que hemos de vivir unidos a ese Cordero. Es el deseo de Jesús y es un escándalo que los cristianos vivamos divididos. Pues pidamos la gracia de la unidad de los cristianos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pidamos al Señor Dios de todo consuelo que escuche las oraciones de sus hijos que sufren a causa de las divisiones de la Iglesia. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Para que los cristianos de todas las confesiones consigamos la plena comunión en Cristo, nuestro único Señor, oremos. Para que los fieles al Evangelio demos testimonio de nuestra fe común ante el mundo, oremos. Para que Dios nos conceda fortalecer todo aquello que nos une y superar todo aquello que nos separa, oremos. Para que Dios se digne a conceder a todos los que participan en las reuniones económicas su espíritu de verdad y de caridad, oremos.
para que toda la familia humana viva cada día con mayor intensidad en convivencia cordial y pacífica, y para que todos los que sufren sean liberados de sus males. Oremos. Para que el Señor conceda el eterno descanso a Miguel Hernández, a Martín Hernández, a Paloma Montserrat Hernández, a José Gaitán, a Carmen Torres y a Rogelio Martínez Millán, a 8 meses de fallecimiento. Oremos. Para que bendiga a Montserrat Escutia Villaseñor en el día de su cumpleaños, conceda la salud a Anayil Escutia y también a Miguel Hernández que da gracias a Dios por su cumpleaños. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que quieres que tus hijos disgregados formemos una sola iglesia, ya que un solo bautismo nos ha consagrado, haz que estemos también unidos por la plena confesión de una misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En nombre del Señor, Hosanna en Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Carlos, su obispo coadjutor José Armando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene.
y hemos creído en él.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Si gustan sentarse, antes de darles la bendición, solo les comunico algunas cosas para esta semana. Pues bien, les decía antes de comenzar la misa que estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos, todos los cristianos en el mundo. En esta semana del 18 al 25 de enero nos unimos en oración. Y bueno, pues nosotros somos cristianos católicos, pero hay cristianos ortodoxos, hay cristianos coptos, cristianos, etcétera, ¿verdad? Hay distintas denominaciones de cristianos, los luteranos, los anglicanos, y bueno, entonces para que de repente algunas personas dicen, pues es que ya se fue con los cristianos, ya se cambió. Pues mira, todos somos cristianos los que creemos en Cristo, tú y yo somos cristianos. Sin embargo, bueno, pues vemos según la historia y las diversas pues causas que han llevado a la división, porque no hay otra cosa más que eso, hay causas que llevan a la división, pues que hace que los cristianos nos vayamos separando. Entonces, en esta semana se pide por la unidad de todos los cristianos, de todos, porque el deseo de Cristo es de que todos seamos uno, pero Juan Pablo II decía que la unidad de los cristianos pues es un regalo del Espíritu Santo. Entonces hay que pedirlo pues con fe. Entonces en esta semana se gana indulgencia plenaria, porque estamos en una semana muy especial. Todos los cristianos de todo el mundo estamos rezando por la unidad. Y dice, se concede indulgencia plenaria, así nos lo dice el manual de indulgencias, al fiel cristiano que participa en alguna de las celebraciones de la semana por la unidad de los cristianos y que asista al acto final de la misma. Pues el acto final de la misma será el próximo domingo. Pues ojalá que, además de esta misa que ya pudieron asistir, pues puedan venir en alguna entresemana para que pues ganemos esa indulgencia, que se puede aplicar o por un difunto o por nosotros. La indulgencia, recordemos que es la remisión de la pena temporal que merecemos por nuestros pecados. Cuando nos confesamos, se nos borra la pena eterna, se nos cancela pues todo pecado, cuando se hace una confesión bien hecha, pero queda la pena temporal que tiene que ser enmendada con la penitencia que nos dejan y también pues con alguna obra de caridad, con alguna oración, etcétera. Entonces, la indulgencia pues es ese borrón y cuenta nueva que la Iglesia nos da a través de los méritos de Jesucristo, de la Virgen y de todos los santos. Entonces, es un tesoro de gracia que hay que aprovechar, la indulgencia. Pues sí, porque hagan de cuenta que en la confesión el pecado es el tumor que se extirpa, pero la sanación de la herida es lo que es la indulgencia. ¿Me explico? Otro ejemplo, pues alguien que llegara y me rompiera el vidrio, ¿verdad? De aquí, padre, pues ya, le rompí el vidrio. Ay, pues perdóneme, pues sí te perdono, pero págamelo, ¿verdad? Sería eso. Entonces, esa es la indulgencia, pues sí te perdono, pero hay que enmendar o hay que reparar el daño cometido. Pues la indulgencia nos ayuda a reparar esos daños. ¿Por qué creen que hay almas en el purgatorio? Porque les ha faltado aplicar la indulgencia, o porque no repararon todos los daños que pudieron haber reparado en vida. ¿Sí? Entonces es una gracia muy grande y pues es un regalo de Dios que la Iglesia nos ofrece en esta semana. Hay muchas formas de ganar la indulgencia, en esta semana esa es una de ellas. Para mañana entonces la misa será a las 12 del mediodía, con esa intención, por la unidad de los cristianos. Por la tarde habrá celebración de la palabra
Y a las 5 tendremos reunión de consejo de pastoral parroquial. Todos los coordinadores están convocados para ver la programación de este año, ver sus programas también y pues varias cosas que hay que ver. El martes 20 la misa será a las 7:30 de la mañana en el templo antiguo, por la tarde la celebración de la palabra, para que lo tengan en cuenta. Y el miércoles 21 habrá celebración de la palabra a las 7 de la noche. El jueves 22, la hora santa, pues le toca la adoración nocturna y la Santa Misa será a las 7 de la noche. Al terminar la misa, espero reunirme con los hermanos ministros extraordinarios de la comunión. Estoy ya reuniéndome con algunos grupos al comenzar el año. Este día me reuniré con ellos. El viernes 23 la misa será a las 7:30 de la mañana, por la tarde la celebración de la palabra. Y el sábado 24, pues la coronilla San Miguel. Todos los días, recordemos, se reza la coronilla San Miguel. Antes, en la mañana, habrá la celebración de la palabra a las 8 con los hermanos caballeros de San Miguel. Y pues la misa de ordinario a las 7 de la noche ya de domingo. Domingo 25 tendremos la misa a las 6 de la mañana con los adoradores y quienes puedan acompañarnos lo pueden hacer en el templo antiguo. A las 8:30 aquí la misa, también al mediodía y a las 7 de la noche. El próximo 25 de enero pues es el domingo también de la palabra de Dios. El Papa Francisco nos ha dejado este domingo para impulsar pues la importancia de la palabra de Dios. Entonces ojalá que puedan traer sus Biblias quienes no las hayan bendecido, y quien quiera regalarle una Biblia a alguna persona, pues ese día tráigase a esa personita para que en ese momento pues se les entregue su Biblia. Pueden traer sus Biblias, nada más que sea católica, por favor. ¿Cómo se distingue una Biblia católica de una protestante? Bueno, pues a principio de páginas debe de venir una palabra latina que diga imprimatur, o en español imprímase, y otra frase que diga nihil obstat, ¿verdad? O nada obsta, y la firma de algún obispo. Entonces eso es clave para saber si tu Biblia es católica o no. Si no, pues colorín colorado, ¿verdad? Cómprate una católica, ¿sale? Bien. Gracias por llevar el periódico Comunidad Cristiana. El próximo 11 de febrero también tendremos la misa de unción de enfermos. Quienes quieran que pidamos por sus enfermos, pues pueden pasar a notaría, pasarnos los nombres de sus enfermos. Pues les agradezco su tiempo y bueno, pues son cosas que pues es importante que sepan, esos detallitos, ¿verdad? Quizá de repente uno se tarda un poquito más, pero pues acuérdense que católico ignorante, pues ya no les digo la otra parte, ¿verdad? Pónganse de pie. Entonces, pues poco a poco vamos aprendiendo. El grupo de Semana Santa también está invitando a participar a la representación de la pasión y muerte de Cristo. Se están ya reuniendo en la escuelita, en el centro comunitario a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 10 de la noche. Para mayor información con los hermanos de Semana Santa que están allá afuera y que están vendiendo gelatinas para recaudar fondos para los gastos de la representación. Días de ensayo de lunes a miércoles ahí en la escuelita. Y también está Juanito y está Rosy vendiendo los boletos del seminario para la rifa anual. Ojalá que nos sigan apoyando, llevando su boleto y pues cooperando para el seminario de Morelia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Feliz domingo.